Quiero llamar a la gente de toda la vecindad, los maestros de la escuela, los niños papá y mamá, los maestros de la escuela, los niños papá y mamá. Quiero llamar a la gente porque quiero compartir. Quiero llamar a la gente porque quiero Desde que nace, el niño observa a su alrededor con sorpresa. Analiza texturas, discrimina colores, reconoce objetos. Va creando por sí mismo los primeros conocimientos que le permitirán desenvolverse en un nuevo medio. Sin embargo, cada niño es un mundo único e irrepetible. El niño, para que pueda enriquecer su comunicación, necesita ser estimulado permanentemente por el medio en donde vive. Mientras en las ciudades los niños están expuestos a espacios letrados, como periódicos, revistas, libros, avisos publicitarios y a medios de comunicación como la televisión, en el medio rural no existen suficientes mensajes escritos que ayuden a los niños a ejercer y practicar su condición de lectores. Es indispensable que trabajemos con la comunidad y que, por ejemplo, en el muro comunal pongan el letrerito de las funciones que realiza, de los servicios que ofrece. En el comedor popular es indispensable que estén los letreros del menú del día. En todos los lugares de la comunidad deben haber letreros, deben haber textos escritos para que los chicos, de manera natural, vayan familiarizándose con esto. Las niñas y niños, sean del campo o de la ciudad, tienen particularidades que traen al mundo sin distinción. Talentos y dificultades que deberán ser identificados y que serán estimulados o superados según sea el caso. La diferencia de la escuela tradicional con la actual, con el enfoque que estamos impulsando, es precisamente que los chicos muestren con orgullo lo que producen. Inclusive desde nivel inicial o cuando empiezan su primer grado, no importa que su escritura sea a nivel de garabato, no importa que sea una escritura incipiente. Lo interesante es que el chico ha empezado a expresarse, ha empezado a darle sentido al lenguaje escrito. La educación tradicional se basa en los dictados, las planas interminables y en los exámenes de lectura y escritura. Los copiados son solo repeticiones que terminan por anular toda creatividad e interés de los niños por leer y escribir. Yo recuerdo mucho que cuando empezamos la propuesta en Chorrillos, entré a un aula de segundo grado. Los chicos encarpetados uno detrás del otro, el maestro con una posición muy rígida, había copiado en la pizarra el siguiente texto. La gallina es un animal adaptado a ave, oriundo del Asia. Y las pobres criaturas de segundo grado copiaban ese terrible texto en su cuadernito, sin entender en absoluto qué cosa escribía. Las maestras siempre se preocupan mucho por cómo hacer que sus chicos mejoren de letra. Si a nosotros nos ha dado buena letra, y en verdad muchos maestros tienen excelente letra, pero muchos niños que hemos visto en las aulas de Chorrillos con muy buena letra han sido incapaces de escribir un cuento, han sido incapaces de relatar una vivencia. Yo creo que hay que dejarnos de angustias. Y muchas de nuestras prácticas no estaban mal. Lo que estaba mal es el énfasis que dábamos, el tiempo que dedicábamos a ellas. Si, por ejemplo, los niños visitaron una feria artesanal y vieron lindas cosas, que los chicos dibujen todo lo que vieron. Y no está mal que reproduzcan, por ejemplo, los motivos de los ponchos, los motivos de las cerámicas. Y bueno, ahí van a ser los palotes, las líneas quebradas, las líneas onduladas. Todos esos grafismos, pero siempre en algo y para algo y dentro de la actividad significativa. Otro error de la escuela tradicional es creer que los niños que empiezan a leer no saben leer nada. Los niños, sin embargo, saben reconocer símbolos, por ejemplo, las señales de tránsito o las luces de los semáforos. Luego, aprenden a relacionar nombres con objetos cuando, por ejemplo, reconocen los productos comerciales que ven a diario. Esto es de jabón, pero ¿dónde dice jabón? Probablemente van a decir en lo más grande. No dice, podemos decirles, no hay ningún problema en corregir también.
A ver, vamos a ver, buscamos otra marca de jabón. Entonces, antes de decirles dónde dice jabón, que ellos vean otras marcas y van a darse cuenta que jabón está en las envolturas de Bolívar, de Marsella y de cualquier otra marca. Que la palabra jabón es común a todas, por ejemplo. Poco a poco, en su convivencia cotidiana con el medio, las niñas y niños asociarán letras y palabras ya conocidas y las combinarán de distintas formas, creando nuevas palabras. El que los chicos escriban como quieran. Ahí han empezado a descubrir las palabras. Lo que hablan tiene relación con lo que escriben. Y ese dibujito que hace es lo que significa ese sonido. Y siempre jugamos a los sonidos, ¿no? Por ejemplo, buzo. Buzo, ¿cuántos sonidos tiene? 2. ¿En qué empieza con bu? ¿Qué conocemos con bu? Bulla, busito. El aprestamiento y el aprendizaje en articulación son simultáneos. Las niñas y niños aprenden a leer y escribir contactándose desde el inicio con todo tipo de textos. En la clase, por ejemplo, al usar el autocontrol de asistencia, el cuadro de responsabilidades y los acuerdos del aula, leyendo fichas de instrucciones y cartas, produciendo poemas y adivinanzas, planificando diariamente actividades significativas. Las grafías, el dibujo en pincel, el dibujo con el dedo, el dibujo con la mano, ¿no? Eso es lo que les ha soltado las manitos. Y ahora los chicos, el año pasado, claro, tenían una letra que, como decían, no era la que deberían de tener para salir de segundo grado, pero este año ha mejorado bastante. Otra confusión de la educación tradicional ha sido el asociar lecturas con notas, anulando el placer que debe acompañar toda lectura. Las notas y las pruebas llevan a que el niño se tense y asocie la lectura y la escritura a momentos molestos, difíciles y finalmente postergables. Que los chicos aprendan con las 4 Ds. Y a lo largo de estos años hemos ido comprobando que sí es posible que se den en nuestras aulas el disfrute al aprender, el descubrimiento de las nociones, es decir, que ellos mismos construyan sus aprendizajes, observando, comparando, analizando, categorizando, el desarrollo de sus talentos y habilidades, para que sean personas que han desarrollado al máximo sus potencialidades. Y la construcción de la disciplina amigable, negociada. El programa de articulación busca que el niño identifique la lectoescritura con el disfrute y con el descubrimiento de nuevos conocimientos, y no con los castigos que solo provocan rechazo. Todavía hay profesores y padres de familia que no aprecian el trabajo de algunos niños porque se ve, según ellos, feo. Este niño, entonces, trabajará con mucha inseguridad y esconderá su trabajo de la vista del profesor y de sus compañeros de aula. Las niñas y los niños aprenden la lectura y escritura en forma simultánea. En el nuevo enfoque utilizamos 2 estrategias fundamentales: la interrogación de textos y la producción de textos. Siempre la interrogación del texto y la producción de los textos tienen relación con las actividades que ellos han planificado. O sea, no son actividades que están sueltas, que están en el aire, sino son actividades que están previstas por ellos, que han sido negociadas con los niños. En la interrogación, la niña y el niño buscan señales, comparan, analizan, tratan de identificar palabras o marcas conocidas que les permita reconstruir el sentido de lo que están analizando o leyendo. Después de estar activados, motivados por el encuentro con el texto, empieza la construcción del significado del texto. Entonces, lo primero que se hace es leer en silencio. Y después, en pequeños grupos, los chicos intercambian sus opiniones. Y la maestra puede ayudar en ese momento con preguntas. ¿Qué creen que dice? ¿De qué trata el texto? ¿Qué cosa es? Si es una carta, un afiche, para que se den cuenta del tipo de texto que es. Al interrogar los textos, los niños podrán identificar dibujos, algunas palabras conocidas y otras que irán relacionando.
Entonces hacemos predicciones, hacemos anticipaciones, hacemos un muestreo, saltamos en los espacios que no son tan relevantes a los momentos en que son importantes comprenderlos. El niño tiene que hacer conciencia de que hay ese proceso, y los maestros, para que los chicos se den cuenta qué estrategias les ayudan a comprender mejor lo que leen, tenemos que ser observadores y tenemos que ser buenos en hacer preguntas. Tenemos que ser entonces expertos en la pedagogía de la pregunta. Luego de interrogar el texto, las nuevas palabras significativas para las niñas y niños podrán ser usadas en el momento de la producción de sus textos. La producción de textos debe realizarse de manera grupal y también individualmente. Para la producción grupal es importante que las niñas y niños confronten sus escritos y negocien un texto común en el grupo. Para la producción individual es importante que los niños puedan expresarse libremente y luego tener la oportunidad de corregir y mejorar sus escritos. Que no tuvieran ese temor de escribir y que lo escribí mal y no lo escribo. Cuanto más escriban mejor, yo les decía, ¿no? Y eso es lo que ellos los ha soltado. Entonces ellos escribían, aunque no se le entendían, pero tenían una cantidad de cosas que tenían que contar, solo que no podían o tenían temor, ¿no? Ahora no es así, ahora lo escriben porque les gusta y quieren informar lo que ellos están pensando. Quieren que los demás sepan lo que ellos están pensando. Que se den cuenta qué estrategias les ayudan a producir mejor. Por ejemplo, el tener el título, el poner el título, el tener un esquema mental de lo que van a escribir, el reflexionar sobre qué van a escribir y después el tener la silueta en la mente, ¿no? De cómo es ese tipo de texto. Y para eso los maestros también tenemos que ayudarles con preguntas. A ver, recuerda cómo es un cuento, qué cosas tiene, qué partes tiene. Tiene un título, después hay un inicio, hay un momento en que la historia se hace muy interesante y después hay un final. Entonces, cuando el chico va teniendo en su mente la estructura del texto que va a escribir con la adecuada estructura. Entonces, tanto para interrogar un texto como al producir un texto, el maestro tiene que ayudar al chico a que tenga las mejores estrategias, tanto de comprensión lectora como de producción escrita. Crear adivinanzas, poemas y afiches son algunas de las posibles producciones escritas. Hay otro tipo de producciones de textos como las recetas, las tarjetas, las notas y las cartas. Además, pueden producir notas, avisos, comunicados, afiches e invitaciones, entre otros. Son importantes para ellos, pues les permitirá comunicarse y procesar información. Cada uno tenemos distintos estilos para aprender. Unos tenemos, por ejemplo, más facilidad para aprender aquello que escuchamos y vemos. Otros necesitamos, además de ver y escuchar, necesitamos tocar, sentir, ver, palpar. Y otros tenemos procesos más lentos para hacer nuestro análisis, nuestras comparaciones. Y esto no nos hace ni más ni menos inteligentes. Lo que nos hace es ser simplemente distintos, diferentes. En este nuevo enfoque de comunicación integral, debemos favorecer el desarrollo de todas las formas de expresión oral, cuando el niño y la niña exponen sus ideas, las argumentan y defienden, cuando relatan sus historias, cuando opinan y cuando escuchan. Buscamos también desarrollar expresiones gráfico-plásticas, que dibujen, que pinten, que hagan collage y modelados, y que también se expresen a través de su cuerpo con dramatizaciones y mimo. Es bien importante que los chicos desarrollen estos niveles de simbolización, porque manejar después códigos tan abstractos como son las letras, los números, no van a poder si estos no han desarrollado los niveles de símbolo. En el aprendizaje de la lectoescritura, los profesores pueden aprovechar una serie de estrategias para ejercitar a los niños y niñas. Empezamos a hacer estrategias con las colegas, ¿no? Bingo de palabras, bingo de números.
Y en el bingo de palabras, en el mes de septiembre hicimos el primer bingo de palabras nosotros, que no sabíamos que nos iba a ser tan beneficioso y nos emocionamos tanto en que los chicos escribían. Entonces, como nosotros transmitimos esa alegría a los chicos porque los abrazábamos, cada vez que ellos escribían, los abrazábamos, tenían la seguridad de que lo que escribían no se les iba a rechazar ni tachar, sino iban a mejorar. Las letras móviles, ¿no? Que nos todo un día con las letras móviles para que hagan una o dos palabras, pero eso era beneficioso. Aparte de las letras móviles es recorta letras de las revistas, de los periódicos, forma oraciones, forma palabras, forma poemas. Y el año pasado hemos trabajado bastante el nivel de expresión, la calidad de la expresión, la conjugación de los verbos, ¿no? Eso también hemos ido mejorando con el bingo. Por ejemplo, decimos del bingo florero. ¿Qué podemos decir del florero? A alguien se le ocurre, no, Rosita compró un florero hermoso. Otro que tengo otra idea, el florero es bello. Ya, entonces vamos a hacer, el florero de Rosita es bello y hermoso. Entonces no es de que yo venga y diga, a ver, el florero es bello. No, sino todo sale de la actividad que estamos haciendo y de las ideas que ellos hacen, ¿no? Otra cosa también que es los juegos de apareamiento. Entonces ellos ensamblaban y decían el pelícano o el pajarito. Y entre ellos mismos, cuando escriben y saben de que se han equivocado, no se dicen, barrio, esto está bien. Y ahí mismo se dan cuenta. O si no, el amigo. Ahí mismo el amigo dice, no, esto está mal, porque los niños son así, mal y bien. Esto está mal, ¿por qué? Le pregunto. Porque todo puesto con B chica y es barrio. Y ahí mismo lo corrigen. No esconden su trabajo y decir, no, está mal, yo no quiero. Y tampoco se molestan porque el amigo le corrija, más bien le dicen gracias, ¿no? O le miran y dicen, verdad, no me he dado cuenta, ¿no? No hay esa rivalidad. Leer sus libros, o lo que encuentren en el ambiente que tenemos de mini biblioteca, cualquier cosa que yo le traiga, ¿no? Por ejemplo, comunicados de otros centros educativos con otros membretes también hay, o volantes que nos dan a veces en la calle a cada rato, entonces uno va recopilando y lo va metiendo y dicen, este es nuevo, y lo leen, ¿no? Leen lo que les interesa. Esa también era otra cosa, las mamás preocupadas en abril, no lee mi hijo. Y yo cuando venía y decía, ahora vamos a escribir, ahora lean lo que han escrito, y yo veía que leía. Entonces yo dije, no, lee lo que quiere, lo que le interesa, y escribe también lo que le interesa. Siempre les decía, traigan para el cofrecito del tesoro, que es de nuestros cachivaches, ¿no? Cartoncitos, cajitas, tapitas, chapitas, todo está en una caja, ¿no? Entonces, y cuando se va llenando, lo amarramos en una bolsa y lo vamos poniendo arriba donde están las otras cajas. Entonces, en el momento que dicen, no, para trabajar las ocasiones, dice materiales, ellos ya dicen, ¿tenemos cartulina, no? Sí. ¿Pinceles también? Sí. Pero acá dice tubo de papel higiénico, también tenemos. ¿Cuánto necesitas? Y lo leen, 6, 6. Y van, sacan. Los materiales están ahí, empiezan a leer y ahí dice, pues, ¿no? Busca 2 amigos, busca 4 amigos y empiezan a buscar a los que han terminado y se juntan. Y ahí empiezan ya a sacar los materiales, ¿no? O sea, prácticamente ellos mentalmente ya tienen la estructura de una hoja de instrucción. ¿Qué falta? Materiales. Después buscan, en las ocasiones leen el procedimiento, pero en algunas no está detallado, si no está, entonces ahí ellos dicen, no, primero es esto, después es el otro, después es el otro, y ellos sacan ya infieren cómo es. Cuando juntan las palabras, tenemos lo que ellos le han bautizado la computadora de mano, que son tiras donde están las palabras, ¿no? Y ellos ven que las palabras no están juntas, sino están separadas, ¿no? Primero juegan con eso. Después ya les hago en el gelatinógrafo, en el mimeógrafo, oraciones pegaditas, juntas, ¿no? Y ellos empiezan a leer y con el lápiz primero van marcando. Una vez que ya lo han hecho correctamente, entonces ya tijeran, o si no lo rasgan. Y ya ellos ya lo arman correctamente la oración, la frase, la palabra.
Las tareas también son actividades útiles para la lectura y escritura. Cuando yo les dejo una tarea, les dejo cartas. En esa carta, una carta para mí, dice, ¿no? Y entonces están eso. Te vieras cuando van afuera el día viernes, la mamá que le quitan la carta porque ellas que también quieren leerla, ¿no? Porque ellas quieren ayudarlo. Y ellos, no, es para mí, ya después tú lees. Entonces están leyendo la carta. Entonces a través de la carta yo les digo las actividades que tienen que hacer sábado y domingo. Este tipo de tareas es un buen ejemplo de cómo un profesor puede conciliar las tareas para la casa con una práctica coherente del programa de articulación. Para que los chicos mejoren, por ejemplo, en ortografía, es mejor que corrijan una vez y basta. O que revisen el diccionario, o se autocorrijan, averigüen en casa, y es suficiente. Puede ser entonces una tarea que lleven a casa para complacer a los papás, para afianzar sus aprendizajes, el hacer un ejercicio lúdico, el corregir con la ayuda de sus padres o hermanos mayores una tarea, pero solo una, de manera que no les resulte tedioso, pesado a los chicos. Entonces, no estoy yo tampoco en contra de las tareas. Lo que estoy en contra es de las tareas tediosas, largas, improductivas y carentes de sentido para los chicos. Yo lo que quería era que todos sean, traten de ser un poco independientes en el salón, porque venían de la casa, donde todo se le hacía, donde no tenían libertad para opinar, expresar, hacer, y venir al salón donde yo le iba a indicar qué cosa lo que iba a hacer, el pobre pues nunca iba a tener autonomía, ni siquiera para decidir. Ahora ellos deciden. Para mí un niño no es igual a otro, y yo lo he descubierto. Quizás antes el programa te decía, no, de tal fecha a tal fecha ellos tienen que aprender esto, y como sea, y pobrecito pues el que no. ¿Por qué? Porque él era torpe. No, porque no estaba maduro. Entonces lo único que he hecho es eso, esperar que madure. Sin tratarlos mal, sin hacerlos sentir de que el otro es mejor que él. No. Cualquier texto para mí es igual, vale. Acá en el salón están con, uy, ¿qué traerá Milagritos hoy día para hacer? Y como todo va relacionado, por ejemplo, con la actividad que hemos hecho, no se sienten inseguros, ¿no? De una actividad, pues como dicen, no, les saco infinitas cosas, infinitas estrategias para que ellos hagan. Y al final siempre terminamos con un texto grupal, que es el que encuadernamos, y lo grabamos, le ponemos su pastita y lo colocamos ahí. Cuando no tienen nada que hacer, van, buscan, leen. Tiene que partirse siempre de textos, para que tenga sentido para los chicos el leer y escribir. ¿Para qué leemos y escribimos? En la vida cotidiana. Eso mismo tiene que trasladarse a la escuela. En la vida cotidiana leemos para comunicarnos. Las cartas, las notitas, los avisitos que nos ponemos en casa, que mandamos a nuestros familiares. Leemos y escribimos para informarnos. Cuando buscamos, por ejemplo, un trabajo, leemos un aviso. Cuando necesitamos, por ejemplo, ampliar nuestros conocimientos, entonces necesitamos leer algún texto, algún aviso que es de nuestro interés. Y para entretenernos, leemos historietas, leemos cuentos, novelas, los adultos, noticias, en fin. Entonces son tres los objetivos de la lectura y la escritura: el comunicarnos, el informarnos y el entretenernos. Estas tres dimensiones de la lectura y la escritura tienen que ser trasladadas a la escuela, porque no tiene por qué ser artificial todo ese aprendizaje. Para esto mismo tiene que servir. Quiero llamar a la gente de toda la vecindad. Quiero llamar a la gente de toda la vecindad. Los maestros de la escuela, los niños, papá y mamá. Los maestros de la escuela, los niños, papá y mamá. Quiero llamar a la gente porque quiero compartir. Quiero llamar a la gente porque quiero compartir una inmensa alegría y hacer leer y escribir. Una inmensa alegría y hacer leer y escribir. Puedo escribir un mensaje para decir lo que quiero. Puedo leer las noticias para saber qué hay de nuevo. Puedo escribir un poema que abarque el mundo entero. Puedo escribir lo que dicen todos
pensamientos. Quiero llamar a la gente de toda la vecindad. Quiero llamar a la gente de toda la vecindad. Los maestros de la escuela, los niños papá y mamá. Los maestros de la escuela, los niños papá y mamá. Quiero llamar a la gente porque quiero compartir